Dios me los bendiga. Abran su Biblia en Génesis. Génesis capítulo 2, verso 18, después del 21 al 24. Amén. Tema de esta noche: origen, naturaleza y bases del matrimonio bíblico. Amén. Vamos a comprender qué es el matrimonio, la raíz, cómo debe ser un matrimonio y cuáles son las primeras bases del matrimonio. ¿Lo tenemos todos? Génesis capítulo 2, verso 18, y después nos pasamos del 21 al 24. ¿Lo tenemos? Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me acompaña en el verso 24. Dice el verso 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Todos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Bendito Dios amado, te damos gracias por este privilegio tan grande de poder descubrir cuándo se formó la familia, cuándo se instituyó el matrimonio, cómo tú con tu gran poder y sabiduría fuiste acomodando cada cosa en su lugar. Habla a nuestros corazones en esta hora, que sea tu Espíritu, bendito Señor, hablando nuestras vidas, que nos transforme y que podamos comprender para aquellos que ya están casados cómo es la vida en el matrimonio. Para aquellos que están por casarse, que sepan qué están haciendo, y aquellos que algún día se casarán, que tengan estas bases para que piensen antes de hacer las cosas. Gracias, Dios amado, porque nos permites corregirnos y aprender de ti. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu manifestándose para que la gloria y la honra sea solo para ti. Gracias te damos, Dios bendito, en Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse. El tema, para los que no oyeron: origen, naturaleza y bases del matrimonio bíblico. Vamos a ver 3 etapas que van a venir mezcladas dentro de el origen, o la primera cosa que la Biblia nos enseña acerca de las parejas. Amén. Quiero comenzar leyendo el texto nuevamente. Dice el verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Partiendo de aquí, hermanos, la Biblia nos revela y nos dice que el ser humano, o en este caso el hombre, no puede estar solo. Ahora quiero que piensen, porque hay muchos viejitos o señores ancianos que son tan amargados, que están tan frustrados de la vida, porque están solos, porque la Biblia dice que no es bueno que el ser humano esté solo. Y del 21 al 24, Dios establece la manera de cómo vino la ayuda idónea al hombre. Ahora bien, como hemos leído en el texto, y más que todo el centro de lo que vamos a ver es el verso 18, que es el que acabamos de leer,
vamos a entender lo siguiente. El matrimonio es un estado honroso, instituido y establecido por nuestro Dios en el huerto del Edén con la primera pareja humana que fueron Adán y Eva. Conforme a la palabra de nuestro Dios, la naturaleza del matrimonio es la unión de una pareja, hombre y mujer, por toda la vida que Dios les dé en este mundo. ¿Qué implica? Que ante la Biblia, lo que es válido para Dios es la unión de un hombre y una mujer. Partiendo de ahí, nosotros como hijos de Dios tenemos bien claro que matrimonios homosexuales no son adecuados en la sociedad. Que ellos tengan su verdad, amén. Que piensen lo que quieran. Pero la Biblia nos enseña, y es el único libro que tiene la verdad, y nos dice que un matrimonio nomás es de un hombre y una mujer. ¿Querés ir a jugar? Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, el valor tan grande que tiene un matrimonio delante de quién? Delante de Dios. Ahora bien, Dios establece bases sobre la pareja, que vivan como una sola persona y que se despojen de toda ligadura de sus familiares para pasar a la nueva vida de pareja y matrimonio. Amén. Tengo 3 puntos que quiero tocar con tres textos bíblicos. Hablando del matrimonio, nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 19:6. Vamos a ver 3 cosas importantes. ¿Por qué es indispensable que si nosotros vamos a adquirir matrimonio, lo primero que tenemos que pensar es, ¿para cuánto tiempo tengo que estar casado? ¿Cuáles son las bases o cuál es el régimen por el cual yo debo estar con una persona y en qué momento yo puedo desligarme completamente de una persona? Amén. Pregunta: cuando una persona se casa, ¿se puede descasar? ¿Sería así la palabra correcta? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero ¿qué dice la Escritura? Porque quiero decirle algo, hermano, no quiero ofender a nadie, pero tengo que ser bien claro. Ante la Biblia, comentarios de seres humanos salen sobrando. Amén. Porque solo importa lo que la palabra de Dios nos pueda revelar. Amén. Partiendo de ahí, mi hermano, cada comentario que usted haya escuchado en su vida, si no va conforme o de acuerdo al texto de la Escritura, es vano e inservible a nuestra vida. Vea lo que dice Mateo 19:6. Y después vemos del 8 al 9. Primero veamos el 6. Dice, verso 6 de Mateo 19. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo primero que la Biblia nos enseña, que cuando nosotros adquirimos o nos casamos, ya no son más 2 individuos. Se vuelve un solo ser. La sociedad no entiende esto, hermanos. Las matemáticas de Dios no las entiende el ser humano. Porque para nosotros 1 más 1 es 2. Pero para Dios 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque si recordamos el texto, ¿cómo dice? Capítulo 2, verso 18 del Génesis. No. Dice que Dios le hizo ayuda idónea, haciendo constar de que ese amalgamiento sería algo permanente. Ahora bien, vamos a entender otra cosa que nuestro Señor Jesús nos dijo, verso 8 y 9. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Antes de ver el verso 9, ¿cuál principio era el que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Porque nosotros recordamos que en la ley Moisés tuvo que anexar cartas de repudio, y más adelante lo vamos a ver con detalle, ¿no? Ya que tenemos tanto que ver acerca del matrimonio. Pero la Biblia dice, óigame bien lo que está diciendo Jesús, antes de las cartas, o sea, antes de Moisés, esto no era así. Pregunta, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Al principio de qué? Al principio, hermano, de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios no los creó para que se dividieran después de estar juntos un tiempo. Pero la Biblia nos enseña que el ser humano es tan duro de su corazón que cuando algo no le gusta, lo primero que hace, ¿qué es? Desligarse. Y por eso hoy se casan y se descasan. Se casan y se descansan. No les importa si es en lo civil, no nos importa si es en la iglesia, solo me importa lo que yo pienso. Porque los hombres delante de Moisés pensaban eso. Y hasta el día de hoy sigue pasando esto. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adulterará. Y el que se casa con la repudiada, adulterará. Es importante ver tres factores en la segunda, en el verso 9. Lo primero, o digamos en la segunda etapa, el Señor dijo, lo primero que Cristo dice, es imposible que una persona se desligue de la otra, a menos que la otra persona haya fallado y haya roto el pacto. ¿Qué implica? Que fulanita con sultanito y haya una tercera persona, o sea, menganito. En el momento que entra una tercera persona a un matrimonio, todo se rompió. Eso es lo primerito que dice, o sea, partiendo de ahí, Dios ya no valora ese matrimonio, porque se rompió, porque el pacto se rompió. ¿Usted sabe qué hizo Dios cuando el pueblo rompió el pacto? Para los que han leído Hebreos saben qué estoy hablando. ¿Sabe qué hizo Dios? Hizo un pacto nuevo y dejó atrás el pacto viejo. ¿Qué implica? Que triste y lamentablemente, cuando algo se rompe, es imposible de volver a construir. Hablando del matrimonio. Pero también la Biblia nos dice que esta persona que se separa de alguien sin motivo, toda su vida va a ser de adulterio. Pero yo ya me divorcié. Pero para Dios, como no existe eso, a menos, y yo quiero anexarle, que la Biblia está diciendo ahorita, solo si es por engaño con otra persona. Y yo quiero anexarle otra cosa. También, si usted abandona a su pareja, también la pareja está en la libertad de tener otra persona. Porque Dios no nos ha puesto para que nosotros andemos mendigando amor. Amén. Dios nos ha puesto para que nos amemos y nos respetemos, no para andarle llorando. Se imagina, solo piense por un segundo y use la lógica de lo que la Escritura nos dice. Se imagina que usted va a ir a llorarle a su esposo con una, con dos, y usted, ay, es que no me puedo desligar porque la Biblia dice que no, y como yo no lo he engañado, pero su esposo anda allá para acá, abandonó a sus hijos, la abandonó a usted. La Biblia nos enseña que tampoco, porque no pueden estar unidas dos personas en yugo desigual. Pero lo vamos a ver despacito eso. Ahora bien, lo que la Biblia nos enseña es lo primero, y esto es bien serio, hermanos, y quiero leer el verso 9 después de lo que dice, salvo por causa de fornicación. Y si se casa con otra, cosa que no estén en fornicación, dice, adulterará. ¿Quién va a adulterar?
No, va a adulterar el que dejó a la persona. Amén. Ahora, dice más adelante, y el que se case con la repudiada, adulterará. ¿Ahí quién va a adulterar? Yo quiero decirle, el que se case con una mujer que ya era casada, pero que no fue ni por infidelidad, no fue por engaño, no fue por nada del estilo, simple y sencillamente que el hombre se aburrió de ella, porque eso era lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que ese hombre, cuando se meta con otra mujer, siempre va a vivir en adulterio, o sea, delante de Dios jamás se va a poder desligar de la persona con la que se casó. Y la persona que se case con la hermanita a la cual el hermanito desechó, dice que ella va a llevar también adulterio. Pero quiero decirle algo bien duro y lo vamos a estudiar despacito, porque yo solo estoy dando la base. La Biblia enseña que ella no va a llevar el adulterio lo va a llevar el hombre. Amén. Porque ella no es culpable de ser repudiada, sino el hombre que la dejó. Pero es bien duro, lo vamos a ver despacito, pero solo estoy dando como una basecita chiquita para que se dé cuenta la magnitud de contraer, como dicen por ahí, nupcias o matrimonio. Eso es lo primero que el Señor Jesús, palabras fuertes, hermanos. Ahora también, Pablo también nos da referencias. Vea lo que dice Romanos 7 del 1 al 3. Vámonos corriendito a Romanos. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Esto es bien duro, hermanos, porque hay muchas personas que porque no conocen la palabra del Señor, cometen errores en su vida y acarrean pecado sin saber la magnitud de lo que andan acarreando. Dice más adelante que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Quiero decirle algo, mi querido hermano o hermana. En el momento que su esposo o su esposa muere, en ese momento usted es libre. Por eso aquí dice, ¿ya se les olvidó? O están olvidando o ignorando que la ley, acuérdese lo que dice el capítulo 7, más adelante. Pero aquí la Biblia nos dice que la ley tiene poder sobre nosotros cuando nosotros pecamos. Por lo tanto, una persona que anda de allá para acá y dejó lo que yo le acabo de explicar, anda en pecado. En el momento que muere, esa mujercita ya es libre de toda condenación. Porque ella murió, en el cual recaían todos los pecados. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿De qué? Del marido. Del marido. ¿Por qué? Porque ya no hay pacto, ya no hay contrato, ya no hay nada, ya que el expediente de esta persona ya no existe en este mundo. Dice el verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué implica, mi hermana? En ese caso, tiene que esperar a que su esposito se lo lleve al Señor. Quiero recordarle que todo esto es para aquellos que deliberadamente toman decisiones sin saber las consecuencias. Pero si usted lo sabe, esto no puede acontecer. Por último, la Biblia también nos dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 10, ahí más adelante, 1 Corintios 7, 10. Amén. Yo oigo un rumor, le bajaron volumen a la música. Ok. Dice lo siguiente. Vamos a leer del 10 al 14, el capítulo 7 de 1 Corintios.
dice lo siguiente. Dice, pero no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué implica? Que todo el que está casado no tiene excusa, a menos que sea por adulterio, de separarse. Pregunta número 1, óigame lo que le voy a decir. Si usted se separó de su esposo o de su esposa sin justificación, usted anda con adulterio. Que después su esposo se metió con otra o su esposa, eso no importa, porque Dios vio el principio, no ve cómo van las cosas, ya que por culpa suya o por culpa de él, la persona cayó en el error. Porque por aquí también dice que no tenemos que dejarnos. No permitan que Satanás tome ocasión. No se nieguen unos a otros. Hablando del matrimonio. ¿Sabe qué implica? Que una mujercita que tiene a su marido 2 meses, 3 meses sin relaciones íntimas, ella le está diciendo a Satanás, aquí está mi esposo, haz lo que quieras conmigo. Porque tanto la mujer como el marido tienen que estar contentos y unidos en todo tipo de aspectos. Pero ¿qué hacen mucho? Pasan 15 días, nada. Pasa un mes, nada. ¿Qué dice Satanás? Es mi oportunidad. Pone una secretaria, pone una muchacha bonita, minifalda, y allá va aquel como güey al degolladero. ¿Por culpa de quién? El diablo me tentó mentiras, culpa de la esposa que no tuvo cuidado del marido, o viceversa, porque esto se aplica para los dos. Ahora bien, verso 11, ¿verdad? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Se da cuenta que la Biblia primero le dice a uno y después le dice al otro. Y vea lo que dice el verso 12. Y a los demás yo digo, aquí sí es Pablo hablando, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son. Qué duro, ¿no? Qué duro, porque hay muchos matrimonios que se dejan pensando, óigame, que es un bien para ellos, y la Biblia dice que en vez de hacer un bien, vienen a hacer las cosas mal, porque muchos no confían y no creen en el poder de Dios para transformar los corazones de aquellos maridos o esposas incrédulos. La palabra nos enseña tanto, hermano, en 3 textos. La palabra nos ha dado bien bonito para los que están casados, para los que se quieren casar y para los que están ya, de allá y para acá a punto de hacerlo. Ahora bien, vamos a ver lo primero, la pureza en el matrimonio. Conforme a la voluntad de nuestro Señor Dios, los matrimonios deben de mantener una relación pura, limpia y honrosa, sin caer en degeneraciones o inmoralidades de carácter sexual o moral, manteniendo su relación en santidad delante de Dios. Vamos a ver 2 textos. El primero, Hebreos 13:4. Vámonos rapidito a Hebreos. Dice Hebreos 13:4. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué implica eso, mi hermano? Que todo aquel varón o señorita que quiera jugársela a su esposo o a su esposa, la esposa no tiene, o el esposo, de qué preocuparse, porque será Dios a juzgar su pecado. Y la Biblia asevera que Dios permite
que el matrimonio sea hermoso. Dios permite que el matrimonio sea algo bonito y agradable. También dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, vamos un poco para atrás. 1 de Tesalonicenses, amén, capítulo 4, verso del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Ok. Dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia también nos dice, óigame, que si usted va a estar en matrimonio, tiene que ser algo que lo santifique diariamente. Yo quiero decirle que en esta etapa, porque estamos hablando de la pureza en el matrimonio, Dios va en contra de ver esposos que con la vista o con la mente traicionan a sus esposas o viceversa. Es bien duro, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que Dios dice, no es tanto que la veas, es lo que tú maquinas con tu mente. Es la concupiscencia hasta donde tú llegues. Porque triste y lamentablemente usted va en la calle y de frente viene una señorita que triste viene enseñando todo. No es que usted va a ir así, usted puede ver, pero que su mirada no sea robada por la mujer. Usted vea como cuando vio un viejito, cuando vio un perrito, cuando vio un carro, pero no que sus ojos se los robe una mujer o un hombre, porque suele pasar también, ¿no? Aunque es más impulsivo el hombre que la mujer. Ya una mujer que se le vaya los ojos por cada hombre, que tiene problemas, ¿no? Ya que no se suele ver mucho. Ahora bien, la bondad de Dios promueve el matrimonio. Quiero tocar 3 puntos. El primero, según Génesis 2:18, ¿por qué creó Dios el matrimonio? Pregunta, hermanos, ¿por qué Dios creó el matrimonio? Yo lo dije al principio. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar solito. Ahora bien, esto va para las hermanas. Partiendo de este hecho, podemos ver que para la gran mayoría de los hombres, la voluntad de Dios es casarse. Por eso es muy importante saber lo que Dios dice acerca del matrimonio y cómo prepararnos para él. Amén. Esa es la importancia. Por eso estos sermones, para que nosotros entendamos lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo o lo que ya hicimos. Para los que ya, como dicen por ahí, te casaste, te amundaste. Ahora bien, eso es lo primero. Segundo, en el libro de Cantares, de los Cantares, un poema de amor. Y aquí sale una mujer, que yo le puse la enamorada, hace una advertencia 3 veces. Vámonos rápido a Cantares. Cantares está después de Eclesiastés, hermanos. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Para que no se me pierda y ande ahí, ando perdido, hermano, por el Génesis. No es así. Amén. Aquí esta mujer hace 3 aseveraciones. Vamos a ver la primera. La primera la encontramos en el capítulo 2, verso 7 de Cantares. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. También encontramos el mismo texto en el capítulo 3, verso 5. Dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis
ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y en el en el capítulo 8, verso 4, encontramos la tercera advertencia. 8:4. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Pregunta: ¿a qué se refiere esta mujer? Así como usted me puse yo. Tuve que pedir ayuda al 100%. De último, ayuda al 100%. Este texto solo Dios. Quiero decirle algo, hermanos. Este texto se refiere a la intimidad física entre ella y su marido. ¿Sabe qué está diciendo aquí esta doncella para todas las personas que quieren contraer matrimonio? Yo no te doy nada hasta que no me case contigo. Esta misma persona en el capítulo 4, verso 12 nos dice eso. Vea lo que dice, ahí cerquita, no siempre Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué nos dice la Escritura? Que una persona o una señorita que le entrega su cuerpo a un varón antes del matrimonio, eso ya no sirve para nada. Que la persona no es virgen, eso a usted no le tiene que interesar. El problema es ahorita lo que usted está haciendo. Porque no nos vamos a poner a juzgar el futuro de las personas porque no sabemos cómo ha estado, el pasado. Amén. Entonces es importante, hermanos, que entendamos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque de ahí ha partido, y yo quiero ser honesto y no quiero ofender a nadie, que usted lleva ya 2 matrimonios, lleva 4 personas en su vida, como señorita o como caballero, porque jamás quiso entender cómo era la base del matrimonio. Y muchos se casan y se divorcian porque de repente no hayan sentido, porque lo hicieron antes de tiempo. Esto está duro porque nadie quiere respetar las cosas así como la Biblia las enseña. Ahora bien, 2 preguntas. ¿Qué aconseja ella en cuanto a enamorarse? Según el texto que estamos viendo, para que no se vaya muy lejos, vea el 2:7 de Cantares. ¿Qué aconseja ella en cuanto al enamorarse? Pregunta, dice ella que no hay que enamorarse, ya que el texto nos dice, y se lo voy a leer, dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Está diciendo acaso que no hay que enamorarse? No. Sí hay que enamorarse. Pero lo que está diciendo, ya que nadie me va a responder, es que a pesar de que usted ame, que se abstenga. Te amo, pero no es el momento. Yo me muero por ti, pero no es el momento. ¿Pero qué frase escuchan? Si verdaderamente me amas, dame la prueba. Eso es lo primero que surge. Ya sea que lo digan así o lo digan de 1000 formas diferentes, porque hoy la astucia es grande, ¿no? Si de verdad me amas, vámonos al Giote. Si de verdad me amas, vámonos al callejón del oscuro. Si de verdad me amas, vámonos a la playa 2 noches. Y entonces encontramos, hermano, que en ese momento la Biblia dice que todo se rompió. Ahora, ¿será que las personas que ya pasaron esto no tienen un rescate de Dios? Nosotros vamos a ver que sí. Segunda pregunta: ¿por qué crees o por qué cree usted que la Biblia da este consejo? ¿Por qué cree usted que la Biblia nos aconseja acerca de enamorarse?
si tanto yo me enamoro y porque las pasiones nos llevan a hacer cosas que no pensamos. Ahora, según Proverbios 24:27, la Biblia nos dice por qué vienen los consejos. Vamos rapidito a Proverbios, váyase para atrás, 24:27. Y vamos a entender un poquito la mente de nuestro Señor. Dice lo siguiente: prepara tus labores fuera y disponlas en tu campo, y después edificarás tu casa. Ahí está, un consejo. ¿Por qué la Biblia nos da consejos? Por esta razón. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? Prepara tus labores fuera. ¿Qué implica? Que antes, mi querida señorita, que usted se case, vea con quién se va a casar. Si le conviene, si le va a dar una buena vida. Segundo, y disponlas en tus campos. Después usted tiene, o él tiene que ser un hombre que presente una base sólida por qué razón también se va a casar. Y por último dice, siempre el mismo, y después edificarás tu casa. ¿Qué dice los 3 versos, o en este caso el consejo de la doncella? A ver, mis hijitas, mis hermanitas, no entreguen todo lo que tienen antes de tener todo en sus manos. Si den todo el amor del mundo a ese hombre, ámenlo hasta la muerte, pero hasta que vean que ese hombre va a ser el idóneo para ustedes, o viceversa. Nos damos cuenta, hermanos, que el consejo de Dios es impactante para nuestra vida. ¿No lo cree? Ya vamos a terminar solo un punto, vamos a alcanzar a ver. Ahora, muchas veces la gente se apresura a tener novio o a casarse, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque hay presiones, deseos o necesidades en este mundo, ¿verdad? Hay muchos que se unen por deseos sexuales, hay muchos que se unen por economía, hay muchos que se unen y no es la voluntad de Dios. Esto no es bueno, porque así la persona no está creyendo que Dios tiene el mejor plan para su vida. Tengo otra pregunta. ¿Qué dicen los siguientes versos en cuanto a la palabra y lo que el Señor está planeando en nosotros? ¿Cuáles versos? Aquí están. Vámonos primero a Romanos 12:2. Vámonos corriendo a Romanos. Vamos a dar un poquito el matrimonio y vamos a entender por qué es importante primero tener una base con Dios antes de hacer otras cosas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta número 1: ¿por qué es importante conocer el plan de Dios para nuestra vida? Porque cuando nosotros le damos a Dios a escoger, Él jamás se va a equivocar. Cuando nosotros le damos el lugar al Señor, Él jamás va a fallarnos. Pero si usted empieza a hacer las cosas a su manera, en ese momento hay un 999.999,99% que usted se equivoque. Y será una milésima que por pura misericordia de Dios le vayan bien las cosas. Porque no es el plan de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Viviendo delante de la presencia de Dios. Jeremías 29:11, más atrás en el Antiguo Testamento. Jeremías 29:11. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura en lo que lo encuentra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros más bendición viene de Dios. Entre más nos sometemos a Dios, más garantizamos una vida llena de paz y de conocimiento en el Señor. ¿Sabe qué implica eso? Que en su matrimonio van a venir tempestades, van a venir problemas, van a venir el afán de la vida, va a venir el altivez de sus hijos, va a venir el orgullo de su esposa, la rebeldía de su esposa, y todo eso, porque usted se dedicó al Señor y el Señor le buscó lo perfecto, todo eso Dios le va a decir, en todo eso yo te voy a dar paz. Y usted ve que hay problemas, pero la paz no falta. Y antes de dormir, hijitos, perdónenme, mamá, perdóname, esposita, perdóname, esposito, perdóname. ¿Por qué? Porque Dios lo está prometiendo en su palabra. Si dejamos que Él haga la voluntad en el plan de nuestra vida. El mundo piensa que seguir a Dios es perder las cosas buenas de la vida. Pero, pregunta, ¿qué afirma la Biblia sobre Dios como fuente de lo bueno? ¿Será que la Biblia nos dice que verdaderamente si nosotros depositamos todo en Dios, cosas buenas vienen? ¿O solo cantamos grandes cosas vienen ya solo por cantar? ¿O verdaderamente lo creemos de corazón? Vamos a ver esto rápido y con esto terminamos con 5 textos. Primero, Proverbios 18:22. Un poco más atrás, ahí donde está. Proverbios 18:22. Dice la Escritura: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Encontramos 2 factores. El que haya una esposa dada por Dios, va a encontrar una buena mujer. Y lo segundo, va a alcanzar siempre el amor y la misericordia de Dios. Salmos 16:11. Ahí un poquito más atrás, Salmos 16:11. Dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Usted sabe, hermano, quiero decirle algo acerca de este texto. Usted sabe que Dios tiene 2 manos. Tiene la derecha y tiene la izquierda. Yo sé que he oído este comentario muchas veces, pero yo le voy a decir por qué muchos pastores dicen que con la izquierda Dios pega y con la derecha Dios bendice. Vea lo que dice el texto: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz, vea, y el Padre lo resucita y se lo lleva al cielo, la Biblia dice, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre. Y la Biblia dice que toda potestad y autoridad le ha sido entregada al Hijo. He ahí la gloria de Cristo, que es el poder de Dios en Cristo Jesús. Y la Biblia aquí nos dice que esa gloria y ese poder va a estar de nuestra parte, que implica que nuestro matrimonio va a ser perfecto delante de Dios, aunque aquí abajo a veces hayan problemas. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo no va a haber gozo y deleite si estamos a la derecha de donde está el poder de Dios? Salmos 34 del 8 al 10, ahí cerquita, hermanos, así en orden se lo puso. 34 del 8 al 10 dice lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que implica que con Cristo, que con Dios, todo va a ir bien. Pregunta, ¿qué estoy hablando yo? En el matrimonio.
O sea, mi hermano, el matrimonio en sí no es una maldición. Si yo digo te casaste, te amolaste, es porque hay matrimonios que como no están bajo la cobertura de Dios, es un calvario, es una crisis en esos hogares. Pero gracias a la sabiduría de Dios podemos darle un giro diferente y gozar también aquí en la tierra de las bendiciones. Y ahí podríamos decir, he ahí un poquito de cielo de parte de Dios aquí en la tierra. Salmos 84:11. Me faltan 12. No me duerma, no me duerma. Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Todos los pasajes que le estoy dando es de bien, de bien, de bien. Si usted confía en el Señor, si usted pone todo en las manos de Dios, todo irá bien. Y por último, Santiago 1:17. Y este texto es lindísimo para poder acabar la primera parte de este sermón. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. La Biblia nos dice también que el pensamiento de Dios acerca de un matrimonio en el cual Él es el centro es la bendición más grande en su vida. Para usted, para su esposo, para toda su familia. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos has enseñado en esta hora, Padre, un poco de cómo tú has hecho las bases del matrimonio, de cómo tú, bendito Dios, te has manifestado y nos dices la grandeza de tu poder. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre bendito, que solo tú tienes la fuerza, que solo tú tienes el poder, que en tu mano están todos esos matrimonios, todas esas parejas, y estamos tan agradecidos porque nos enseñas y nos revelas el significado de un matrimonio. Gracias, bendito Dios del cielo. Te pedimos, Padre, por todos esos matrimonios, que seas tú, Padre, buscando salidas a cada uno de ellos. Ayúdanos y enséñanos a hacer siempre lo correcto y a dejar, Padre, que seas tú el que tome las decisiones de cada uno de nosotros. Gracias, Dios bendito. Sigue a nuestro lado. Llévanos con bien a nuestros hogares. Derrama siempre sabiduría a tu pueblo, para que siempre tengamos conocimiento que venga de parte tuya para hacer las cosas que a ti te agraden. Gracias te damos, Señor bendito. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.